Bueno, primero que todo, bienvenidos al webinar de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los escenarios complejos en las operaciones desde la perspectiva de la simulación, cómo abordarlos, cómo se ven ese tipo de decisiones dentro de las operaciones, sobre todo el sector logístico. Hay que tener en cuenta que pues, realmente escenarios complejos hay en todos los sectores, no solo en el logístico, también a nivel de manufactura y del sector servicios. Entonces, digamos que para dar una pequeña introducción al tema, vamos a abordarlo desde la perspectiva de tomar una decisión correcta. Normalmente, dentro de los sectores logísticos, industriales y manufactureros, siempre hay una incertidumbre asociada a los efectos de tomar decisiones, así esas decisiones son adecuadas y cuáles son los efectos de tomarlas. Normalmente, muchas de estas decisiones o muchas opciones que tenemos dentro del día a día de una operación logística son, digamos, el resultado de o una respuesta a una problemática en específico, que puede ser de diferentes, digamos, puede ser de diferentes complejidades, puede tener diferentes implicaciones, pero que de cierta manera están conectadas. Temas como la variabilidad de los procesos, los cambios que hay, digamos, en cuanto a temas de demanda, tendencias de consumo, disponibilidad de personal, turnos de operación. Todo esto de cierta manera son variables endógenas y exógenas que terminan afectando el desempeño de un sistema logístico. Por lo cual, uno de los aspectos que vuelve más crítico la toma de decisiones es correr el riesgo de tomar decisiones aisladas, tomar decisiones sin la suficiente información o tomar decisiones que parecen muy obvias, ignorando algunos aspectos generales del sistema o un poco más específicos que llevan de cierta manera, a cometer errores, a generar sobrecostos en las operaciones logísticas, pero que también afectan el desempeño, la rentabilidad y aumentan los costos del negocio. Entonces hay múltiples decisiones que podemos tomar bajo este paradigma de, digamos, de análisis de los escenarios y que pues podemos ver reflejado como un efecto dominó dentro de los sistemas logísticos. No siempre que se tiene una situación puntual, pues la opción más obvia o más lógica, pues es la mejor. En esto es, por ejemplo, lo que interviene la simulación y la simulación nos muestra una perspectiva global del sistema. Nos permite validar esas decisiones que vamos a tomar en un entorno libre de riesgos para de esta forma poder anticipar problemas, reducir la incertidumbre y poder actuar con certeza y sobre todo basados en datos, que es lo importante cuando analizamos sistemas complejos. Normalmente un escenario complejo pues va a depender mucho de las características del negocio, de la empresa, del sistema logístico, de las características y las naturalezas de su proceso. Eh, un escenario complejo pues es en el que convergen demasiados factores, hay demasiadas situaciones pasando al mismo tiempo, entonces es un poco de todo. Entre las características que vemos, por ejemplo, de los sistemas complejos, podemos definir que hay una gran variabilidad entre los procesos. Las operaciones, a pesar de estar estandarizadas, siempre van a tener asociada una variabilidad, es decir, no ocurren de la misma forma siempre, sean manuales o automatizadas. Hay unas interdependencias, entonces, por ejemplo, en los sistemas logísticos podemos tener operaciones de picking, slotting y transporte, pero digamos, hay una cadena establecida entre ellas, donde el eslabón más débil puede generar entonces efectos nocivos dentro de la operación o efectos negativos. También, de cierta manera, pues los sistemas logísticos y cualquier sistema de producción va a estar asociado a la disponibilidad de recursos, operarios, equipos, máquinas, en general, de espacio disponible y de cierta manera, dentro de estos sistemas, pues hay cierta competencia por este tipo de recursos. Eh, a medida pues que se dan las interacciones como tal dentro de
de las operaciones diarias. Adicional a ello, pues tenemos múltiples restricciones, restricciones de capacidad, restricciones de tiempo, cambios que se deben hacer de manera rápida y continua. Y esto pues implica entonces tomar múltiples decisiones de manera continua y simultánea. Algunas de estas decisiones no dan tiempo digamos, de hacer una pausa un poco más metódica y sentarnos a reflexionar, sino que requieren de una acción inmediata, porque pues también tiene sus repercusiones. En ese sentido, la simulación lo que nos permite es anticiparnos, mirar todo desde la perspectiva estratégica de planeación, de prepararnos para poder mitigar este tipo de situaciones y no tener que tomar pues esas decisiones o esas acciones concretas sin estar totalmente seguros del beneficio que va a traer para la operación, ya que digamos que tenemos un impacto en las métricas de cualquier sistema logístico y no siempre esas mejoras que nosotros podemos ver de manera localizada pues se va a traducir en mejoras globales del sistema, en una mayor eficiencia, en una reducción de los costos operativos o o en un mejor nivel de servicio de atención a la demanda del cliente. Entonces, esto como para poner un poco el contexto de lo que es un escenario complejo y de por qué es importante abordarlo con la simulación, ya que la simulación nos permite construir las interrelaciones de un sistema completo, nos permite ver cómo son, por ejemplo, cómo compiten los diferentes elementos de ese sistema por recursos, ¿cuáles son los principales efectos que se generan dentro del sistema si es que tengo una variabilidad alta, si es que mi operación es altamente estocástica, si tengo una operación más, digamos, estandarizada? Y es esta reconstrucción de la operación lo que permite establecer un panorama global desde el cual nosotros podemos entrar a analizar diferentes alternativas. Alternativas de decisión, alternativas de mejoras, alternativas para abordar los problemas que se presentan dentro de una operación logística en el día a día como tal. Algo muy importante dentro del análisis de escenarios complejos es que más allá de tomar decisiones, más allá de guiarnos por lo que conocemos del sistema, por supuesto lo que conocemos de un sistema de logístico y un sistema de producción es importante y realmente entre más conocemos, pues más, digamos, capacidad tenemos de tomar las decisiones adecuadas o de usar las herramientas adecuadas para el análisis. Sin embargo, a pesar de conocer sobre estos sistemas, a pesar de interactuar de manera diaria con ellos, no necesariamente el guiarnos por la intuición o por lo que conocemos de ellos es válido, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones críticas y que requieren de análisis un poco más detallados y de poder, digamos, evaluar métricas de manera un poco más precisa. Algo que permite la simulación de los escenarios es, por ejemplo, probar diferentes alternativas, no quedarnos solamente con un punto de vista, poder establecer supuestos, otros puntos de vista o perspectivas de una operación, medir el impacto de implementarlos, medirlos, por ejemplo, en un entorno libre de riesgos donde no tengamos que interrumpir la operación, no tengamos que ponerla en riesgo, no, donde la operación no tenga que sufrir el impacto directo de estas mejoras que nosotros estamos identificando o llevando a cabo. Y otra cosa súper importante, en toda operación, por más estandarizada, automatizada que esté, por más documentada, siempre van a haber aspectos operacionales que no conocemos en un 100%. Siempre van a haber riesgos ocultos asociados a los cambios dentro de una operación y los efectos no deseados que pueden generar algunas alternativas de decisión sobre estos sistemas. Entonces, la simulación permite hacer un análisis de cierta manera de causa-efecto en el cual nosotros de cada decisión que se toma o de cada alternativa o escenario que se evalúa, vamos a tener unos resultados que se traducen en estadísticas, en datos
y esto lo que nos demuestra es un efecto, que puede ser un efecto positivo o negativo desde la perspectiva que lo estemos analizando. Y de esta forma, pues podemos analizar múltiples mejoras, analizar múltiples procesos de toma de decisión y determinar si realmente para nuestro sistema de logístico es adecuada, es la decisión oportuna o definitivamente lo que estábamos considerando no es una buena idea. Esto es simplemente un proceso de tomar decisiones basadas en evidencia y no en lo que creemos de nuestros sistemas logísticos. Normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de webinars, siempre hablamos de cómo es la toma de decisiones con simulación, cuáles son los beneficios, el por qué hacerlo, pero muy pocas veces nos hemos detenido quizás a interactuar con ustedes y a contarles un poco de cuáles son esas decisiones difíciles desde la perspectiva de la simulación que al no abordarlas con simulación pues pueden generar cierto tipo de problemas. Siendo un poco redundante en el tema de que hay decisiones que parecen muy lógicas o que parecen que son la respuesta adecuada a lo que está ocurriendo en su momento en un centro de distribución. Eh, o sea, siendo un poco redundante en este tema, me atrevo a decir que no es suficiente porque en ese momento quizás no podemos determinar los tipos de problemas que van a producir ese tipo de decisiones que vamos a tomar. Es muy común en las operaciones, no solo de logística, sino también de manufactura, que se para un equipo o, digamos, creció la demanda y crecieron los pedidos de manera incremental, de manera rápida, ya sea por una promoción, ya sea por cambio de temporada, aunque normalmente las empresas se anticipan y planean este tipo de fenómenos, pero digamos que en esos aspectos donde hay un cambio que no ha sido calculado, que no ha sido medido, ese tipo de situaciones normalmente van a poner a prueba la capacidad de respuesta de un sistema logístico, su flexibilidad. Y normalmente lo que hacemos en ese proceso de toma de decisiones es que tomamos la decisión más obvia y luego empezamos a hacer ajustes de acuerdo a los efectos o a los resultados que se generan. Unas veces por temas de azar la decisión fue correcta, se mitigó el riesgo de la situación que se estaba presentando, pero otras veces tenemos que lidiar, por ejemplo, con ineficiencias, con retrasos en los despachos de los productos o digamos, si es que mi centro de distribución recibió muchos productos, entonces también tenemos que, por ejemplo, eh, mitigar el impacto de, por ejemplo, tener menor espacio de almacenamiento o tener que almacenar en piso o tener que hacer operaciones de contingencia porque la operación no estaba lo suficientemente preparada para ese tipo de situaciones. Entonces, temas como, por ejemplo, evaluar una operación, el crecimiento del inventario, el cambio que tiene la demanda en el tiempo, si hay picos o no, son cosas que pueden analizarse con mayor rigor a través de la simulación. El hecho de que, por ejemplo, nosotros podamos mirar el tema de capacidad de un centro de distribución, de determinar si la cantidad de operarios, equipos, montacargas que tengo son suficientes para los flujos de pedidos que hay durante el día o si hay, digamos, cuellos de botella o zonas, operaciones dentro de mi sistema logístico que presentan congestión, son cosas que quizás no son fáciles de abordar recurriendo a métodos analíticos. Necesitamos una visión global en la cual nosotros podamos probar todo este tipo de situaciones podamos hacer reconfiguración de layouts, si es que los flujos cambian, podamos ver temas de, por ejemplo, de políticas de reabastecimiento, políticas de inventario, para tener entonces ese contexto general. Normalmente hay unas buenas prácticas para evaluar escenarios, así como hay buenas prácticas para trabajar con simulación, también hay algunos aspectos que nosotros debemos de considerar si es que vamos a abordar digamos, el análisis de escenarios complejos con simulación. Uno de ellos es no partir de un escenario ideal, nosotros debemos de partir
de un escenario realista, un escenario que tiene incertidumbre, que tiene variabilidad, que tiene cierto grado de ineficiencia, que tiene, digamos, que hay información disponible, que no hay información disponible. Y es a partir de allí que nosotros vamos a poder identificar, por un lado, los objetivos que vamos a abordar con simulación y por otro lado, vamos a tener claras las problemáticas que queremos responder. Otro aspecto fundamental y sobre todo que a veces se tiende a subestimar en simulación y sobre todo en análisis de escenarios complejos es los KPIs que me van a dar las respuestas que yo necesito. A veces, digamos, cuando queremos abordar este tipo de análisis, creo que esta es la parte que más subestimamos. Pensamos que solamente el hecho de simular de por sí ya nos va a dar los datos y de cierta manera, nos olvidamos de que hay una parte estadística, que hay una variabilidad de los procesos que se mide a través del impacto en una serie de indicadores que son donde realmente va a estar la respuesta a los beneficios de la simulación. En este caso, nosotros pues siempre recomendamos hacer como un cruce, un filtro entre diferentes resultados, entre diferentes métricas, para poder tomar las decisiones acertadas. Otro aspecto que es importante cuando estamos evaluando escenarios complejos, críticos dentro de una operación logística es partir de escenarios donde nosotros estamos subestimando la operación. Es decir, no estamos incluyendo la variabilidad real, estamos asumiendo de que las operaciones logísticas funcionan desde un contexto ideal cuando realmente las operaciones varían. Podemos tener unos tiempos estándar muy buenos para las operaciones, podemos tener, digamos, bastante controlados nuestros procesos, pero aún así es posible que haya variabilidad real, variabilidad asociada a estas operaciones que no conocemos y de cierta manera existe el riesgo de dejarlas de lado. Otros aspectos importantes es asegurarnos que si vamos a llevar al límite nuestro sistema, digamos que los escenarios que vayamos a plantear sean consistentes con las capacidades reales que tiene nuestro sistema de producción, nuestro sistema de producción o nuestro sistema logístico en la vida real. Partir de o ir más allá no tendría sentido porque los resultados no serían acordes a lo que es la operación en sí. Entonces también debemos asegurar de cierta manera que lo que le estamos pidiendo el escenario que estamos formulando sea consistente con los límites de la operación con las capacidades que hayan intrínsecas dentro de ese sistema y no que nosotros, digamos, a través de la simulación estemos considerando, por decirlo de una forma, eh, escenarios muy bizarros que realmente no lograrían concretarse dentro de nuestra operación. Otro de los aspectos muy importantes del tema de los escenarios complejos es la posibilidad que tenemos de validar antes de nosotros entrar a hacer inversiones, a cambiar procesos. Este tipo de, digamos, de proyectos sabemos que son bastante costosos. La integración de equipos, el cambio de layout, el hecho de invertir en tecnología, en sistemas de control de, digamos, del flujo de productos. Todos estos tipos de inversiones normalmente son costosas y el hecho de que no se haga una implementación adecuada, de que no tengamos certeza de que los diseños son los requeridos para la operación, puede hacer que los sobrecostos sean hasta mucho más altos que la misma inversión inicial. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, tenemos una gran ventaja y ese sería un escenario ideal, por ejemplo, para abordar con simulación para justamente prever si esa inversión, como se está diseñando, con todos los componentes técnicos, financieros y presupuestales es adecuado, si en la implementación existen riesgos, el cómo se podrían mitigar esos riesgos, cómo se podrían abordar, cómo se va a comportar el sistema con esa nueva implementación de equipos, cómo sería la eficiencia, la rentabilidad, los costos y definitivamente pues la simulación va a dar este tipo de respuestas, que es realmente lo que estamos hablando, lo que estamos abordando, el cómo
el cómo abordar esos escenarios complejos con simulación, pues me brinda múltiples beneficios y y me da las respuestas que necesito. Entonces, normalmente, hacer simulación no es sencillo. Hacer simulación también requiere primero de conocer un sistema logístico, que haya información disponible. Es algo que toma tiempo, pero centrándonos en los beneficios, diríamos que es un ciclo continuo en el cual nosotros podemos anticiparnos a los problemas, anticiparnos a las decisiones o a las inversiones antes de que sea ese momento de decidir o de que ocurra ese problema o ese inconveniente en la producción. Es un entorno que nos permite experimentar sin generar ningún tipo de afectación en en el sistema logístico, en el desempeño del centro de distribución, en mi operación de despacho de pedidos o en mi sistema de manufactura. Entonces es una gran alternativa para nosotros justamente interactuar con el sistema, conocer esos detalles que quizás no son tan obvios o que no vemos tan relevantes dentro de la operación. Y sobre todo, algo muy importante es que la simulación también nos sirve para alinear expectativas, para que pues todos esos equipos interdisciplinares que tenemos en las empresas tengan la misma visión, tengan como el mismo objetivo y le apunten digamos, a los mismos ideales o a las mismas metas dentro del análisis de los sistemas logísticos. Otro de los aspectos en los cuales es muy fuerte la simulación o que es otro beneficio son el poder tomar decisiones respaldadas en datos. Hacer simulación no es simplemente montar un layout en un software de simulación de eventos discretos como Flexin o en cualquier otro software y de cierta manera poder interactuar visualmente con ese modelo. Realmente esa es solo una parte de la simulación. La simulación es altamente estadística, tiene una analítica de datos importantes y realmente esta parte es lo más crucial para poder garantizar los resultados, ya que el objetivo principal es reducir la incertidumbre y tomar la decisión más adecuada. Por último, pues otra de las grandes beneficios que tiene la simulación es mitigar, eliminar riesgos en la toma de decisiones, sobre todo cuando involucran presupuestos, inversiones o cuando, digamos, de cierta manera afecta los aspectos más sensibles de una operación, como son la eficiencia, los costos operativos, que implicarían tomar ciertas decisiones. Entonces, probar en un entorno digital, probar a través de una herramienta de simulación, siempre va a ser más satisfactorio, va a ser más adecuado que hacerlo haciendo cambios en la operación basado en lo que nosotros conocemos o basado en la información, en la poca información que tengamos disponible en el momento en que vamos a asumir este tipo de decisiones. Digamos que algunos de los aspectos que nosotros podemos analizar, que pueden ser escenarios complejos dentro de los sistemas logísticos, pues va a estar relacionado, por ejemplo, con el modelado de todo un centro de distribución, de ver cómo es una operación en un día típico de operación, qué pasa, por ejemplo, con la estrategia de slotting si mi demanda cambia, si tengo múltiples productos. Algo que puede ser un reto dentro de los centros de distribución es cuando tenemos múltiples SKUs, un volumen de pedidos alto por día, cuando no sabemos si la estrategia de picking es adecuada o si cambiarla podría darnos un nivel de servicio mayor o tener mayores eficiencias. Digamos que todo esto lo podemos determinar con simulación. Cuando queremos balancear demanda y capacidad instalada o queremos balancear, por ejemplo, los recursos y el personal que tenemos disponible, o cuando queremos, por ejemplo, analizar todo lo relacionado con los flujos internos, cómo es la trazabilidad de de los paquetes, dónde se ubican, cómo es la trazabilidad de los pedidos. También, por ejemplo, el tema de las implementaciones de equipos y tecnología, que es algo importante en el sector logístico para lograr cuotas de rendimiento y sostenibilidad financiera pues un poco más altas. Y bueno, todo lo relacionado con rediseño de layouts y expansiones. Entonces, todo este tipo de decisiones que no son fáciles de tomar, que de acuerdo a las variaciones que tenga y de acuerdo a la naturaleza de los productos y de la empresa como tal, pueden ser diferentes,
pueden ser un poco más retadoras o un poco más fácil de tomar, pues se pueden abordar con la simulación como tal. Bueno, el día de hoy yo traigo dos ejemplos. Uno es sobre balanceo de recursos cuando tenemos diferentes niveles de inventarios y el otro es un sistema de picking en el cual podemos evaluar, por ejemplo, si yo hago picking manual o si hago picking a través de una transpaleta eléctrica. Entonces vamos a mirar un poco cómo funciona esto en Flexin. Entonces, vamos a empezar con este. Entonces, lo que tenemos acá es un pequeño modelo a escala de un centro de distribución de una empresa pues, que produce artículos de consumo masivo, alimentos. Entonces, en el modelo vamos a tener un inventario inicial para la zona de picking. Tenemos dos categorías de producto. Hay, digamos, un inventario de pallets. Este inventario de pallets ha sido configurado para, digamos, correrse. Digamos, lo que estamos haciendo es evaluar si la cantidad de inventario cambia de acuerdo a las llegadas que tengo en el día, cómo se va a comportar mi sistema de alistamiento de pedidos y mi operación de despacho. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que nosotros lo que hacemos en este caso es variar. Voy a ponerlo a correr un poco más rápido. Pues a medida que nosotros variamos el inventario, nosotros vamos a poder monitorear, por ejemplo, cómo se comportan los flujos de operación, cuántas unidades logro descargar de acuerdo a la capacidad instalada que tengo, porque pues el inventario va a depender también de ello, cuánto logro despachar digamos, en el tiempo que estoy analizando la simulación y cuánto realmente me va a quedar en piso en el sistema. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver cómo se comportan los inventarios, cómo se comportan los números de productividad. Y en este caso no tenemos asociados temas de utilización de operarios, pero sí la ocupación de los muelles como tal. Entonces vemos que los muelles se mantienen ocupados y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos mirar los inventarios desde otra perspectiva, si quisiéramos evaluar la operación con menos operarios o con más operarios, pues simplemente y cambiando, por ejemplo, los valores del inventario, de esta forma vamos a obtener un comportamiento diferente. Entonces, al hacerlo de esta manera, pues nosotros vamos a poder justamente entrar en esos detalles que no son tan visibles dentro de la operación. Vamos a poder conocer el desempeño, vamos a poder determinar entonces en estos casos cuando algunas veces queremos tomar decisiones de ¿y qué pasa si reducimos el espacio disponible para inventario? ¿Cómo se comportaría la operación? ¿Qué pasa si definimos un stock de seguridad menor? Todo ese tipo de aspectos que quizás desde un cuadro en Excel, un análisis de política económica de inventarios puede hacer bastante útil y bastante diciente. Finalmente, pues al analizarlo con simulación puede que no sea la respuesta adecuada. Entonces, esto por un lado. El otro modelo que traemos para el día de hoy, mm, entonces tenemos también un centro de distribución. En este caso, tenemos una variable de costos asociados al despacho de productos, que son, digamos, una pequeña parte de lo que podemos ver en Flexin. Flexin no es un software como tal de análisis de costos financieros, podemos configurar algunos costos fijos para analizar aspectos de la operación, pero no es algo que sea, digamos, bastante detallado o que podamos ver al nivel de rigor que se puede ver en softwares como Excel.
Entonces vamos a tener un sistema de llegadas diarias en una jornada de 8 a 4 de la tarde y tenemos un proceso de picking en el cual se va enviando cierta cantidad de pedidos a 4 destinos diferentes. Entonces, en este proceso, nosotros, por ejemplo, los parámetros que tenemos están asociados, por ejemplo, a la velocidad de mis pickers, la cantidad de montacargas que tengo asociados para el tema de descarga de producto y recepción para posteriormente hacer el almacenamiento y ver si el volumen de demanda que tengo para esta operación es suficiente si lo comparo con la cantidad de pickers que tengo trabajando actualmente. En este caso tenemos pickers con transpaleta y pickers con transpaletas eléctricas. Entonces, ¿qué estadísticas podemos ver? El comportamiento de, el inventario a lo largo del tiempo. Podemos ver los pickers, digamos los picos de la operación a medida que hay despachos y hay llegada de producto. Podemos ver, por ejemplo, la distancia recorrida de cada uno de nuestros pickers, por un lado, la distancia recorrida de nuestros montacargas. Podemos ver también aspectos como el throughput por hora, de cuántos pedidos son despachados, y podemos ver la duración de ese tiempo de picking, que son cosas que quizás nosotros podemos tener claras dentro de la operación, pero realmente cuando las analizamos con simulación vemos la variabilidad, podemos identificar los cuellos de botella y podemos trabajar bajo esa metodología de qué pasaría así. Otro aspecto relevante, por ejemplo, en Flexin es que Flexin tiene un módulo GIS. Voy a aumentarle un poco la velocidad en el cual nosotros podemos evaluar rutas de distribución, cuál ruta es más conveniente con respecto a la otra, si es que tengo costos asociados por temas de combustible, costos de flete, todo eso se puede configurar a través del módulo GIS en Flexin. Y estas variables que tenemos acá definidas, como la velocidad, digamos, de los pickers, si es que tienen, por ejemplo, transpaletas eléctricas o la cantidad de montacargas, pues nos van a permitir analizar todo tipo de números o todo tipo de alternativas cada vez que nosotros cambiamos este tipo de variables. Bueno, entonces como conclusión de este webinar del día de hoy sobre este tema de escenarios, tenemos que la simulación y sobre todo el análisis de escenarios complejos contribuyen a, por un lado, reducir el tiempo de reacción ante los cambios, tener otros contextos de las operaciones logísticas, de los centros de distribución, conocer el detalle operacional, poder medir la flexibilidad que tienen los sistemas. Vuelvo y reitero, poder tener esa capacidad de tomar decisiones basadas en datos, datos probados, validados y monitoreados con simulación, porque es probable de que otras herramientas nos proporcionen datos basado en lo que conocemos de un sistema, pero con la simulación podemos corroborar la fiabilidad de dichos datos, ya que la simulación involucra el detalle operacional, pero también un análisis de estadístico y de datos importante. Poder anticiparnos a los riesgos que pueden estar asociados a las operaciones, a los cambios del mercado, a los cambios de la demanda, a la disponibilidad de personal o al ausentismo del mismo. Hay empresas donde el ausentismo del personal puede ser un problema y todo este tipo de situaciones podemos conocer los riesgos con mayor detalle. Porque en la operación pues no podemos ponernos simplemente a probar y hacer cambios. Todos estos cambios implican inversiones, problemas dentro de la operación, entre otras cosas. Por último, pues el análisis de escenarios pues, nos permite tomar decisiones más rentables con una relación costo-beneficio más apropiada, pero sobre todo seguras para nuestros sistemas de operación logística y para garantizar también la eficiencia de las operaciones. Por mi parte, Daniela, he terminado. No sé si hay preguntas.
Listo, Fabio, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas. Tenemos como unas tres preguntas. Antes que nada, quiero lanzar un sondeo súper pequeño de dos preguntas que los invitamos a ayudarnos a llenar. Listo, Fabio. Entonces, tenemos aquí la primera pregunta y es, ¿qué tanto detalle necesita tener un modelo para que sea confiable? Bueno, el detalle realmente depende de la operación. Cuando somos, por ejemplo, nuevos en simulación, algo que tendemos a hacer es que queremos modelarlo todo. Queremos ir hasta el más mínimo detalle, hasta la minucia. No es aconsejable. Debemos de siempre hacer como un análisis de Pareto, una relación 80-20, que genera valor agregado para el análisis. ¿Cuáles son las operaciones críticas que sí o sí deberían hacer parte de mi simulación? Y ser objetivos sobre todo, ser objetivos. Realmente necesito simularlo todo. Hay casos específicos en los que sí se necesita, pero hay otros casos en los que no es necesario y a través de la abstracción un modelo de simulación podría dar los resultados que se requieren. Fabio, gracias. Continuemos con la segunda pregunta. Nos preguntan, ¿la simulación sirve solo para logística o también para otras áreas como producción y servicios? En realidad la simulación sirve para todas las áreas. Hay aplicaciones en todas las industrias. Es un campo muy amplio y es una gran herramienta de análisis. Entonces, por ejemplo, con Flexin, servicios, salud, manufactura, logística, eh, a nivel de industrias, pues todas, alimentos, hasta en minería se puede utilizar Flexin por dar algún tipo de contexto. Y para allá podemos mirar de todo tipo, automatizaciones, podemos también trabajar, por ejemplo, con empresas del sector tecnológico, si queremos ver procesos de almacenamiento automatizado, todo esto se puede hacer con simulación y un software de Flexin es perfectamente capaz de representarlo. Perfecto, Fabio. La tercera pregunta que nos hacen es, ¿cómo se define un escenario realista y qué tan diferente es de un escenario ideal? Un escenario realista, primero está basado en la información del sistema, en lo que conocemos de él. Tiene intrínseco todas las situaciones y las complejidades de la operación como tal. Entonces, si hay variabilidad en los procesos, a esta hace parte de ellos, que realmente es importante considerar la variabilidad y la aleatoriedad dentro de los modelos de simulación, porque es lo que nos va a dar datos reales. Eh, en cuanto a la perspectiva idealista, puede ser un escenario en el que todo funciona adecuadamente, en el que la productividad es alta, en que los costos se mantienen controlados, en el que las operaciones están estandarizadas, pero pues no tiene mucho sentido modelar un sistema de este tipo y realmente en la realidad es poco probable de que exista. Normalmente en las operaciones que se ve mayor estandarización es en las operaciones automatizadas, pero pues de todas maneras hay cierta variabilidad asociada porque hay temas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas, averías, tiempos digamos, de preparación de los equipos. Entonces todo esto sigue impactando dentro de la simulación. Gracias, Fabio. Y tenemos una última pregunta y nos dicen, ¿qué pasa si los datos que se tienen son incompletos o desactualizados? Normalmente es uno de los problemas en simulación. Lo ideal es siempre poder contar con la información completa. Normalmente ahí uno lo que hace es entrar a trabajar con datos estimados. Algo que nosotros siempre aconsejamos cuando no hay información disponible es recurrir a las personas que están todo el día interactuando, digamos, con las operaciones críticas que se van a analizar. Normalmente en los centros logísticos y en las plantas de producción los que más saben son los operarios o las personas que intervienen en la operación. Entonces, en este caso, pues sería la fuente principal de información. Información estimada con la cual podríamos trabajar. No es lo ideal, siempre lo importante es tener la información, pero en caso tal, es como la forma de abordarlo. Listo, Fabio. Estas son todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, Daniela. Feliz día para todos. Gracias.
Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que este webinar los vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda que les surja después de este webinar, pueden escribirnos a través del correo electrónico contáctanos@factible.io. Y también pueden ir a nuestra página web. Allá nosotros tenemos un formulario de contáctanos. Entonces, cualquier cosa que necesiten, cualquier cotización, pueden hacerlo a través de estos canales.